Nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digna eternamente, digna, impresionante y digna. Solo ante ti yo me inclino. Señor Jesús, tú eres digna eternamente, digna, impresionante, digna. Solo ante ti yo me inclino. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente, digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno eternamente, digno, impresionante y digno, 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 digno. Solo ante ti yo me inclino. Dios les bendiga, amados hermanos, qué alegría. Mi deseo y oración es que el Señor de toda gracia esté con ustedes y acompañándoles y bendiciéndoles a ustedes y a sus hogares. Qué privilegio poder compartir la palabra santa de nuestro Dios con ustedes. Y te invito a abrir la Biblia al libro de Éxodo capítulo 3. Vamos a mirar la vida de un hombre y más que de un hombre, vamos a mirar la vida de su Dios.
El tema es Dios de lo imposible. Espero que este mensaje te inspire, te fortalezca y que el Espíritu de Dios lo use en tu corazón para darte nuevos bríos mientras enfrentamos los desafíos de nuestra vida. La palabra de Dios la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó de medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Vamos a orar. Oh Padre, qué precioso es mirar atrás a estos eventos, a esta historia llena de tus milagros, llena de las marcas, de las huellas digitales de tu quehacer. Qué bueno es saber que tú eres el Dios de lo imposible, y así como fuiste el Dios de Abraham, el Dios de Moisés, de su padre Amram, también de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, eres también nuestro Dios. Eres el mismo de ayer, eres el mismo de hoy, eres el mismo de la eternidad. Y nos acercamos a ti, precioso Elohim, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y bendecimos tu glorioso nombre. Habla a nuestro corazón en esta hora, oh Espíritu de Dios. Tú sabes lo que está pasando en el corazón de cada uno de las personas que están oyendo. Tú conoces sus opresiones, conoces sus desilusiones, conoces sus desafíos, sus luchas. Tú conoces la desesperanza que quizás cautiva su corazón en esta hora. Pero Padre, nosotros miramos a ti, que eres el Dios de lo imposible, el Dios que puede hacer nuevas todas las cosas, el Dios que puede sacarnos del lodo cenagoso, del hoyo profundo, el Dios que puede ponernos en la roca de seguridad y de salvación. Y te pedimos que nos hables ahora, en el nombre poderoso y para la gloria de nuestro Rey Jesucristo, quien está sentado a la diestra del Padre y tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra. Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén. Cuando hablamos de lo imposible, a veces nos parece que es una palabra que está cayendo en desuso por los grandes avances de la tecnología, por los grandes avances de la ciencia. Muchas veces el hombre piensa que lo imposible es solamente un desafío conquistable. Pero lo cierto es que el hombre siempre, tarde o temprano, se tropieza como el Titanic con ese témpano de hielo de lo imposible. Es cuando a veces nuestra mortalidad nos recuerda que todavía no hay solución a la muerte, o cuando nosotros enfrentamos la enfermedad, o cuando enfrentamos un desafío, cuando nuestro corazón se quebranta por pérdidas irreparables, por hogares que se destruyen, por hijos que se van y se apartan de nuestra senda. En otras palabras, siempre tarde o temprano enfrentamos los desafíos que nos recuerdan que no todas las cosas a veces son posibles. Pero sabes, cuando hablamos de lo imposible, realmente miramos a Dios y nos damos cuenta que Él es el único que es el Dios de lo imposible.
Cosas que para el hombre en el pasado parecían imposibles, pero lo pudieron hacer. Con Dios ahora son muy posibles. Aquí encontramos a Moisés. Moisés es un hombre que tiene 80 años. Es un anciano de 80 años. Su vida pasada ha quedado atrás en el espejo retrovisor de remordimientos, de fracasos, de páginas olvidadas que él no quiere volver a leer. Él ha cambiado su vida alejado de la civilización, en la región nómada de Madián, entre ovejas y tribus y grupos nómadas. Y él sencillamente ha dejado atrás y olvidado atrás la gloria de Egipto, de la cual una vez él fue parte. Él piensa que apenas le quedarán unos años más antes de partir. Y está ocupado, bien ocupado, cuidando ovejas ajenas, las ovejas de su suegro Jetro. Pero es precisamente en este instante donde Dios irrumpe en su vida. Piensa por un instante. Este hombre de 80 años tiene un encuentro extraordinario. Y Dios le va a pedir que haga cosas imposibles. Le va a pedir a este anciano de 80 años que viaje las 360 millas de regreso a Egipto, que vaya allá y se enfrente con el hombre más poderoso de la tierra, con el imperio más poderoso militarmente de toda la tierra, y le va a hacer una demanda que deje ir a su pueblo esclavizado. Un pueblo que está traumatizado, a quien él también tiene que convencer que él, un anciano de 80 años, es su esperanza, porque Dios lo usará a él para sacarlos del cautiverio egipcio y llevarlos, aquí otro imposible, a través del desierto, 2 millones de personas, a través del desierto, a una tierra que de paso ellos tienen que conquistar. Naciones fortificadas, muros inexpugnables, ejércitos más numerosos, que él no puede conquistar en sus propias fuerzas, porque el pueblo de Israel no tiene ni siquiera ejército ni están entrenados para la guerra. Pon todo eso en línea, como si fuera una línea de dominos, empuja uno tras uno tras uno, y tú te puedes imaginar la línea de imposibles y las barreras que parecen insoslayables que este hombre tiene que superar. Imagínate, Moisés, me olvidé decirte, tenía 80 años, ¿no es cierto? Tú te preguntas, ¿cómo él podría hacer todo esto? Era totalmente imposible. Si Dios no estaba en el asunto, eso no prosperaba. Si Dios no intervenía, sencillamente esto no pasaba. De hecho, tú conoces por qué Dios irrumpe. Y esa es la pregunta que quizás deberíamos hacer. ¿Qué hace que Dios se ocupe en intervenir ahora en la vida de un pueblo cuando aparentemente ha estado ausente por 430 años? Pero en realidad no ha sido así. Dios siempre ha estado cerca de su pueblo. Israel llegó a Egipto precisamente porque Dios lo llevó allí. El patriarca Jacob fue allí y se encontró con su hijo amado José, el primer ministro de Egipto en ese tiempo, el segundo de Faraón. Y Dios le dio gracia y favor a su pueblo y le asignaron la fértil tierra de Gosén. Y allí aquel grupo, en aquel tiempo de 70 personas, creció y se multiplicó bajo la intensa prosperidad de Dios, bajo una providencia divina que abrió las compuertas de los cielos y los bendijo de maneras insospechadas. Por muchas generaciones, el pueblo de Israel creció en libertad, creció en alegría, pero algo empezó a suceder con su corazón. Ellos se alegraron de estar en Egipto. Ellos habían prosperado en Egipto. Ellos están contentos en Egipto. Ellos se enamoraron de Egipto. Y sacarlos de allí parecería imposible, porque ellos no solamente se habían enamorado de la cultura egipcia, se habían enamorado, según Ezequiel capítulo 20, de los dioses de Egipto, y habían llegado a ser adoradores, idólatras de los dioses de Egipto. Pero nota que lo que hace la diferencia es que nuestro Dios, que es hacedor de lo imposible, es un Dios mantenedor de pactos. En el momento oportuno, en el kairos tiempo de Dios, Dios viene y se encuentra y visita a su pueblo, porque en la última generación Dios ha permitido
que las cosas cambien. ¿Cómo Dios iba a sacar el corazón de Egipto, de este pueblo que le pertenecía a él? ¿Cómo él iba a cumplir la promesa que le había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob de bendecir su descendencia y llevarlos a una tierra que fluía leche y miel? Cuando ellos se habían enamorado de Egipto, lo primero que tiene que hacer es tratar de sacar a Egipto de sus corazones. Y lo que él hace es que él permite que venga la aflicción. Se levanta un faraón que no conocía a José. Se levanta un gobernante desconocedor de la historia y del legado pasado que el pueblo de Israel había contribuido a la raza egipcia. Y nota esto inmediatamente. Él oprime, él ve la prosperidad de los hebreos. Inmediatamente su temor de que ellos vayan a armarse y declararles la guerra y vayan a minar y socavar su imperio desde adentro, hace que él los oprima y los haga esclavos. Todo cambia y el pueblo de Israel viene en la última generación con este nuevo faraón que se ha levantado, de ser un pueblo que vive en prosperidad, ahora en un pueblo que vive miserablemente en infamia. Son esclavos, están edificando ciudades, ellos no tienen libertad, están bajo el látigo y bajo la sandalia, están siendo oprimidos. El control de la natalidad que se le ha impuesto es asfixiante. Se le pide a las parteras egipcias que asesinen a los bebés que nacen si son varones. Cuando esto fracasa por intervención divina, entonces ellos crean un sistema donde los niños varones tienen que ser lanzados al río Nilo, tienen que ser destruidos. En medio de todo eso, Dios ha levantado a un liberador. Lo vimos en el capítulo 2, hace unas semanas atrás, cuando vimos que sacado del agua Moisés adquiere no solamente su nombre, sino que Dios lo preserva con un propósito. Dios lo ha predestinado para que él cumpla el propósito que él tenía para su vida. Pero nota esto, tú sabes todo lo que pasa. Moisés tiene que ser exilado, Moisés abandona a los 40 años Egipto, sale derrotado y él se refugia en el desierto, y es en el desierto donde Dios lo depura de todo aquello que olía a Egipto. Y es allí donde Dios lo transforma y lo prepara para este momento. Porque, nota esto, Dios recuerda sus promesas. Nota que no dice que Dios recordó su pecado, dice Dios recordó su promesa a Abraham. Y eso es lo que Dios hace, Él es un Dios mantenedor de pactos y de promesas. Así que Él se encuentra con este humilde pastor de ovejas de la manera menos esperada. Él está pastoreando, algo le impele a cruzar el desierto y llevar sus ovejas hasta el monte de Dios, y allí contempla algo que nunca había visto antes. Él ve un arbusto encendido. Eso era común en la zona árida donde él estaba. Era normal que con las altas temperaturas y el sol intenso, arbustos que estaban allá súbitamente se incendiaran, se hicieran combustible, y así como se encendían, se apagaban por la intensidad del calor. Pero se mantiene encendido como un árbol de Navidad y no se apaga. La visión de esto cautiva la curiosidad de Moisés. Y él se acerca allí. Cuando se está acercando, escucha una voz que sale del arbusto. El ángel de Jehová está allí, el Señor Jesucristo, porque nota que él lo adora, posiblemente está allá. Y de pronto Moisés es atraído y Dios le habla y le dice: Moisés, quítate las sandalias porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Qué encuentro precioso con la manifiesta presencia de Dios. Y Moisés obedece, y ahí comienza un diálogo donde Dios va a llamar a Moisés a cumplir el propósito de su vida. Y nota lo primero que le dice, entre las cosas que le dice: yo soy el Dios de tu padre. Podría referirse a Amram, su padre. Él había sido su Dios, pero también le dice: he sido el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. He sido Dios de toda esa generación y también soy tu Dios. Soy el Dios de mi pueblo. Dios está atado a un pacto que había hecho con estos hombres, donde Dios había prometido hacer cosas, y nuestro Dios es un cumplidor de su palabra. Tú sabes que hasta ese momento ha habido otros pactos divinos, con Adán y Eva, con Noé,
Pero nota ahora, Dios quiere hacer un pacto con su pueblo y por eso viene a tener un encuentro con este hombre. Y nota lo que le dice, este Dios de pacto no solamente había prometido hacer una gran nación del pueblo de Israel, Él ahora ve lo que ha sucedido en esta última generación. Y mira lo que Dios le dice. Digo luego Jehová en el verso 7, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores u opresores, he conocido sus angustias. 3 verbos, ve, oye y conoce. Ese es Dios. Dios ve lo que tú estás viviendo. Dios oye tu clamor. Dios conoce tus angustias. Ese es el Dios que nosotros servimos. Es el Dios que siempre está presente. El Dios que sabe lo que estamos pasando. Y el Dios que no se desentienden de las cosas que estamos viviendo. Ahora, el sufrimiento tiene un propósito muchas veces. El gran pastor Carlos Spurgeon solía decir, los peores de mis tiempos llegaron a ser los mejores de mis tiempos, porque Dios estaba obrando en ellos. Y esa a veces es la realidad nuestra. Cuando tú y yo pensamos que estamos pasando por los peores momentos de nuestra vida, es cuando muchas veces se abren ventanas que nos permiten ver la presencia y la realidad de Dios en nuestra vida. Es cuando nosotros de pronto sentimos que no estamos solos. Es cuando vemos a Dios intervenir y hacer sus milagros. Es cuando de pronto viene el milagro económico de la provisión. O a veces es cuando Dios toca nuestros cuerpos enfermos. O a veces es cuando pensamos que todo ha terminado y Dios nos lanza un salvavidas. Es entonces cuando nosotros nos damos cuenta de que los peores momentos nuestros con Dios obrando pueden llegar a ser nuestros mejores momentos. Y luego recordamos lo que Dios hizo y nos olvidamos de lo que pasamos, ¿no es cierto? Así que nota que este pueblo de Dios está clamando, Él está clamando, está angustiado delante de Dios. Y el Dios que es cumplidor de pactos y de promesas se levanta y dice, yo estaré allí. Yo he venido a salvarlos. Pero nota esto, Dios está hablando con Moisés, un hombre ordinario. La gloria pasada ha quedado atrás. Él no era aquel intrépido príncipe que se perfilaba como un futuro faraón. Él no era aquel joven audaz, conquistador de ejércitos. Él no era el joven que toda la corte de Faraón lo miraba con admiración. Ese mundo ha quedado atrás. Fue desinflado cuando él tuvo que salir y correr y fue echado de Egipto por haber matado a un egipcio. Pero nota esto, aquí está este hombre. Él tiene todas las razones para decirle a Dios no. Él se mira en el espejo y se da cuenta de que Moisés, el hombre que fue, no es el hombre que él es ahora. Así que él le dice a Dios de 5 maneras diferentes, Señor, no búscate a otro. De hecho, yo le llamo las 5 I de las excusas de Moisés, porque primero le dice, Señor, la primera es la inferioridad. Señor, ¿quién soy yo para hacer semejante cosa? La segunda es la ignorancia. Señor, pero yo no te conozco a ti, no conozco tu nombre. No puedo darte a conocer a tu pueblo porque ni siquiera sé tu nombre. Luego le habla de su inseguridad. Señor, no me oirán, no me van a prestar atención. Después le habla de su incapacidad. Señor, acuérdate que soy tartamudo, hablo con dificultad. Y finalmente le habla de su insuficiencia. Señor, yo no puedo, búscate a otro. Moisés le dice a Dios, Señor, esto es demasiado para mí, yo no puedo hacerlo, esto es imposible. Ponte en los zapatos de Moisés, 80 años. Ha pasado los últimos 40 años en el desierto. Regresar a Egipto le parece un reencuentro con sus pasados fantasmas, un reencuentro con un pasado que todavía le duele. Le parece imposible, pero ¿sabes qué? Esto es lo que Dios le ofrece. Le dice, Moisés, yo te ofrezco una relación personal. Tú no lo vas a hacer, yo lo voy a hacer a través de ti. El Dios de lo imposible trabaja a través de objetos o personas ordinarias.
Dios le está diciendo, yo te voy a ayudar. Yo sé que la mayoría de nosotros preferimos hacer las cosas que nosotros nos sentimos cómodos haciendo. Hay una zona de comodidad o de confort donde tú y yo nos sentimos cómodos. Hay cosas donde nos sentimos como peces en el agua. Son nuestros puntos predominantes, nuestras áreas fuertes. Es donde nuestras destrezas y nuestras habilidades son palpables. Donde nosotros nos sentimos como esto yo lo puedo hacer. Pero nota que a veces Dios nos llama a trabajar en las áreas de nuestra debilidad. Porque es en las áreas de nuestra debilidad donde Dios puede magnificar su poder. Si Dios usa las áreas fuertes nuestras, vamos a sentirnos dignos del crédito de lo que se haga. Pero cuando Dios te manda a hacer lo que tú no puedes hacer y lo hace, el mundo te tiene que quedar asombrado y tiene que decir, la verdad es que no ha sido este hombre, ha sido Dios. Lo otro es que con Dios siempre hay una jornada de fe. Dios siempre impone como criterio el que caminemos juntos por fe. Algunos de nosotros quisiéramos tener todas las cosas puestas en la mesa antes de tomar decisiones, antes de tomar un rumbo, antes de hacer cualquier hazaña. Queremos saber que el paracaídas está puesto, dónde vamos a aterrizar, dónde nos vamos a lanzar. Pero sabes esto, muchas veces Dios no le gusta, Él no trabaja así. Nota que Abraham no le dijo, Abraham, aquí tienes todas las coordenadas del GPS para tu viaje. Aquí tienes todo lo que vas a necesitar. Aquí no te preocupas, mira los puntos de parada donde te vas a detener. No, él sencillamente le dijo, ve al lugar que yo te mostraré. Nota que era una jornada de fe. Y lo mismo es con Moisés. Es una jornada de fe. Dios no le está diciendo exactamente cómo él va a hacer las cosas. No le está diciendo todo lo que tiene por delante. Cada día va a ser una aventura de fe para Moisés. Él no va a saber qué va a pasar de un día al otro. Él no va a saber qué plan o qué milagro Dios piensa hacer. Cada día él va a ir donde Faraón y va a tener una respuesta negativa. Va a volver a Dios y Dios le va a decir lo que tiene que hacer. Cada día va a ser una aventura. Cada día va a ser una experiencia de fe. Ahora, la mayoría de nosotros preferiríamos que no fuera así. Quisiéramos tener un campo abierto, una zona clara, ver todas las metas, tener una guía específica de todo lo que va a suceder por anticipado. Pero caminar con Dios demanda que tú confíes tu porvenir y la incertidumbre del futuro en las manos seguras del Señor, que sabe lo que Él va a hacer. Porque la solución de Dios a esa inseguridad es una. Dios, el hacedor de milagros, nos da el regalo más precioso. Él se da a sí mismo. Y este es mi tercer punto. Él le dice a Moisés una cosa: tu éxito estriba de que tú camines conmigo y me conozcas a mí. Él le dice, yo iré contigo, yo te ayudaré. Tú tendrás que confiar en Dios, le dice Dios a Moisés. Si estás dispuesto a obedecerle, tú no vas a tener problema, porque Dios es todo suficiente. Entonces para Moisés es un gran desafío después de presentarle todas estas objeciones. Dios le va a decir a Moisés, Moisés, ¿qué tú tienes en la mano? Y Moisés va a mirar su mano y va a ver en su mano la vara de pastor. La vara con la cual él defiende las ovejas. La vara con la cual él batalla contra sus enemigos, los depredadores que vienen a atacar sus ovejas. Y Dios le va a decir, tírala al piso, entrégala. Y Moisés la va a rendir, la va a tirar al piso. Y esta vara se va a hacer una culebra. Y Moisés se va a echar atrás. Y Dios le va a decir, tómala por la cola. Bueno, muchas veces tomar una culebra por la cola es lo menos que tú quieres hacer. Pero nota, Dios le está diciendo, confía en mí. Él lo hace y se vuelve a hacer una vara en su mano. La vara va a representar la autoridad con que Dios lo va a enviar. Pero no solamente eso, Él le va a decir, ahora yo quiero que tú tomes tu mano y la pongas dentro de tu seno. Y Moisés lo va a hacer. Y cuando Dios le dice que la saque, Él la va a sacar y va a estar cubierta de lepra. Es como si hubiera tomado una fotografía de su corazón. Como si hubiera hecho
unos rayos X, una radiografía de lo que está dentro de él. Y él se da cuenta de que dentro de él no hay nada bueno que ofrecer. La lepra es un símbolo del pecado que había en su seno. Y entonces Dios le dice, vuelve a ponerla, y la vuelve a poner asustado. Y cuando la vuelve a sacar, su mano está limpia como la piel de un niño. Dios le está diciendo a Moisés en esta jornada de fe, si tú dependes en mí, tú verás que yo seré el hacedor de lo imposible. Pero tienes que confiar en mí. Entonces Moisés se rinde ante Dios. Le ha puesto todas las excusas que él ha podido pensar, pero tarde o temprano Dios no da una opción a rendirse en términos de renunciarle a él. Su llamado es irrevocable y Moisés lo acepta. Y cuando tú lees el verso 20 del capítulo 4, dice, entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Nota que no dice la vara, no se llevó su vara. Dice, no se llevó la vara de Moisés, no. Tomó la vara de Dios, ya no era su vara. Y esa vara va a ser todo lo que aparentemente Moisés tiene para enfrentar todos los desafíos que tiene por delante en la travesía a Egipto frente a Faraón. La vara de Dios va a ser su única defensa frente a todos los estragos que la nación va a enfrentar. La vara de Dios va a simbolizar la autoridad y el poder de Dios. Aún frente a aquel mar rojo que estaba cerrado, Dios le va a decir, levanta tu vara, pégale a las aguas y se van a abrir por la mitad. Y es exactamente lo que sucede, porque Dios le está diciendo a Moisés, cuando tú caminas conmigo, tú tienes la certeza de que yo, el hacedor de lo imposible, caminaré contigo y abriré puertas que están cerradas y abriré oportunidades y haré provisión cuando ustedes lo necesiten. Y de ahí en adelante, Moisés va a vivir la vida más emocionante. Los próximos 40 años de su vida van a ser unos años llenos de eventos y situaciones imposibles, pero que Dios resuelve por el gran poder que hay en su nombre. Ahora yo te pregunto a ti, ¿qué desafíos enfrentas tú? ¿Qué hay en tu vida que te hace recordar que tú necesitas que el Dios de lo imposible intervenga en ella? Acuérdate, tú y yo tenemos una nueva vara, el altar que es la cruz de Cristo. Tú y yo podemos venir a la cruz de Cristo porque hace 2000 años el Dios del cielo envió a su Hijo, el unigénito Hijo de Dios, se hizo carne, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Vivió una vida normal como nosotros la vivimos, pero también una vida extraordinaria porque a través de él Dios hizo grandes milagros, señales y prodigios, porque el Espíritu de Dios vino sobre él y lo ungió para hacer el ministerio que el Padre tenía para que él hiciera. Y nota esto, después de eso el Padre lo llevó a la cruz y allí él entregó su vida por todos nuestros pecados y para nuestra redención. Y en aquella cruz, en aquel altar, Dios venció a todos nuestros enemigos. Él venció al diablo, lo exhibió públicamente, triunfando sobre él en la cruz, dice Pablo. Venció la muerte, venció el pecado, venció la enfermedad. Él venció todos nuestros enemigos. Y allí abrió las puertas del caudal de su sangre para que nosotros fuésemos redimidos y tuviéramos vida eterna. Cuando tú y yo enfrentamos las situaciones más dolorosas, nosotros nos acercamos a esa cruz que no solamente es un altar, es un lugar donde Dios hizo un pacto, que todo aquel que levantara su mirada y creyera en Jesucristo como su Salvador, sería salvo y recibiría los beneficios de esta cruz. Y cuando tú y yo nos acercamos a esa bendita cruz, tú y yo podemos clamar las promesas de Dios y descubrir que Dios sigue siendo el mismo, que nada es imposible para Dios, que Dios todavía guía a sus hijos, que Dios todavía guía a su pueblo, que Dios todavía guía a su iglesia por el camino que Él ha previsto, que si nosotros creemos en Él y nos movemos en fe,
Dios será el hacedor de lo imposible y los obstáculos que son inevitables. ¿De qué otra manera podríamos conocer la grandeza de nuestro Dios? Se van a presentar, pero en el nombre del Señor Jesucristo podremos salir airosos. Si oramos, nos mantenemos unidos y buscamos su rostro. La presencia de Dios irá con nosotros. Será una nube que nos guíe en el día, será un pilar de fuego que nos guíe en la noche. Pero la presencia de Dios siempre estará en su pueblo. Nosotros podemos confiar en Él. Eso fue lo que Moisés aprendió. Eso es lo que tú y yo también necesitamos aprender. Yo no sé qué desafío enfrentas, pero vamos a orar por Él. Vamos a traerlo delante del Señor, del Todopoderoso Dios. Vamos a traerlo en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Salvador. Vamos a ponerlo delante de Él y vamos a orar que Dios nos ministre en este instante por medio de su Espíritu. Porque Dios está contigo. Oremos. Padre amado, eterno Dios, Adonai, Señor nuestro, tú sigues siendo el Dios de lo imposible. Hay algo muy difícil para mí, dices tú. Lo que yo voy a hacer, ¿quién lo podrá estorbar? Oh Dios, abre nuestros ojos y danos una fe fuerte, una fe sólida, una fe firme. No en nosotros mismos lo que podemos hacer con nuestra creatividad o nuestra destreza, nuestra audacia. Pero ayúdanos a poner nuestra mirada en lo imposible, las cosas que solo tú puedes hacer. Invocamos tu presencia ahora mismo, Señor, en el hogar de aquella persona que está escuchando este mensaje. Y te pedimos, manifiesta tu poder, Señor, escucha su clamor. Tú eres el Dios que ve, tú eres el Dios que oye y tú eres el Dios que interviene, el Dios que conoce nuestras angustias y nuestras aflicciones. Señor, interviene, escucha su clamor ahora mismo. Quizás hay un matrimonio que está en problemas, o quizás hay un cuerpo que está enfermo y necesitado de un toque sanador tuyo. O quizás hay una carga tremenda por hijos o por trabajo. O quizás hay una persona que está sin trabajo. Señor, tú sabes exactamente cuál es el problema. Y nosotros declaramos que tú eres el Dios de lo imposible. Invocamos tu nombre. Señor, dale tu paz. Escucha su clamor. Mueve tu mano poderosa. Dale la libertad de venir a ti tal y como es y abrir su corazón. Clamar el poder de tu palabra y de tus promesas. Señor, te pedimos que intervengas en esta hora y manifiestes tu gracia y tu amor. Exalta a Jesucristo como el Señor de todo y concede la petición de su corazón. Te damos gracias por anticipado, por lo que acabas de hacer en el nombre poderoso para la gloria de Jesucristo, nuestro Rey. Te lo pedimos. Amén. Amén, amén. Te enviamos, por supuesto, con la bendición acostumbrada. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu